Muy buenos días, querida familia, muy buenos días, iglesia. Es un placer estar junto a ustedes en una nueva reunión del día domingo, donde vamos a poder cantar a nuestro Dios, alabarle y poder escuchar de su palabra. Y quiero compartir un salmo, el Salmo 145, versículo 3, que dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La primera canción que te invito a que podamos cantar juntos se llama Majestad. A ese gran Dios le cantamos. Muy bien, continuamos con la segunda canción, que se llama Somos Iglesia. Qué gran desafío tenemos en este tiempo, a pesar de que no estamos físicamente juntos, de ser luz, en donde quiera que estemos, en nuestras casas, en nuestros barrios, con nuestros familiares y amigos, y todo aquel que se nos cruce, que podamos llevar esa luz y ese mensaje de amor. Cantemos, Somos Iglesia.
extranjero ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviado ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios.
Antes de cantar la tercera canción, te quiero proponer algo. Como ves en la pantalla, lo que te quiero proponer es que te puedas suscribir a las diferentes redes sociales que tiene la iglesia, que puedas apoyar esto. Tenés el canal de Facebook, de Instagram y de YouTube. En ellos vas a poder encontrar las diferentes actividades que tiene la iglesia, los horarios, y por ejemplo en el canal de YouTube vas a poder ver todas las reuniones que se fueron grabando en este tiempo. Te pedimos que puedas apoyar las diferentes redes de la iglesia. Vamos a cantar ahora sí la tercera canción, que se llama Te alabaré, mi buen Jesús, y después de cantar le voy a pedir a Lucas Ramírez que pueda dirigirnos a Dios en oración. Padre, te damos las gracias este día que tú nos regalas. Gracias porque podemos estar cantándote, alabando tu nombre, Señor, en este momento, Señor, de diferentes lugares, de diferentes casas. Gracias porque podemos estar reunidos cantando a tu nombre. Que tú bendigas cada familia, cada hogar. Gracias porque tú siempre pones los alimentos en nuestro hogar, porque tú nos das un techo, porque tú nos ayudas siempre. Y Señor, en esta hora queremos alabar y adorar tu nombre por todo lo que tú haces en nuestra vida y por
Señor, la gran obra que hiciste en la cruz una vez y para siempre, que fue morir por nosotros, cargar todos nuestros pecados. Y Señor, continuamos en tu presencia a través de estas canciones que estamos cantando y te pedimos que lo recibas todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. En un mundo que se encuentra en guerra y la soledad es tan común, en un mundo lleno de problemas, tú, Jesús, sigues brindando paz. Te doy gracias, gracias, gracias por haberte conocido. Te doy gracias, gracias, gracias por haberte conocido. En un mundo que se encuentra en guerra y la soledad es tan común, en un mundo lleno de problemas, tú, Jesús, sigues brindando paz. Te doy gracias, gracias, gracias por haberte conocido. Te doy gracias, gracias, gracias por haberte conocido. Ahora sí, damos por finalizado este tiempo de alabanza y le dejamos el lugar al hermano que ha de compartir la palabra. Bien, con ayuda del Señor, me gustaría considerar con vosotros en esta mañana, en este momento en el cual estáis viendo este vídeo, algunas de las palabras que Pablo dedicó a la iglesia de Corinto, y creo que es un mensaje que nos interpela, nos habla a nosotros en el día de hoy, a pesar de que estemos leyendo un texto que fue escrito casi hace 2000 años. Es impresionante cómo recoge algo que puede ser tan actual, tan vivo para nosotros hoy. La iglesia de Corinto recibió una carta de las varias que escribió Pablo, y en esa carta, que vamos a considerar hoy, la primera carta a los Corintios, se nos explica que una iglesia va a experimentar sí o sí tensiones tanto internas como externas, y por tanto debe saber cómo afrontarlas. Pablo nos da, a través de esos escritos, movido por el Espíritu Santo, algunas claves de cómo debemos entender lo que somos como iglesia del Señor. Sabemos que en la Escritura se nos enseña que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, hijos de Dios, en todas las épocas, en todo momento, en todo lugar, que están en Cristo Jesús por la fe. Y eso es lo que solemos llamar la Iglesia universal. Pero la Iglesia del Señor, la Iglesia universal, también tiene su expresión en lo que conocemos como la Iglesia local, que es el grupo de personas, de hermanos y hermanas en la fe que se reúnen en un lugar concreto, en un tiempo concreto.
y en todo grupo formado por personas va a haber situaciones de tensión, va a haber situaciones de opresión, tal vez desde fuera, como puede ser la persecución, a la que durante la historia muchas iglesias locales han sufrido. Ya lo preveía el Señor, y en los evangelios encontramos precisamente enseñanzas respecto a eso. No os esperéis otra cosa si al Maestro y Señor le han perseguido, le han matado incluso. No hay que esperar menos a aquellos que se han identificado por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y es una ciudad un tanto especial, porque esta ciudad fue visitada por Pablo en su segundo viaje misionero, hacia el año 50 de nuestra era, según nos dice en Hechos capítulo 18. Allí encontró a dos personas, dos creyentes, llamados Aquila y Priscila, con los cuales estableció una relación especial. Además de compartir su fe en Cristo, compartían también su oficio de hacer tiendas de campaña, así que tuvieron tiempo para entablar esa relación y profundizar en esa relación como buenos hermanos en la fe. Decir que la predicación en esta ciudad, en Corinto, fue difícil porque encontró Pablo mucha oposición de parte de los judíos, pero recibió un mensaje directo de parte de Dios, que está registrado en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, en el que el Señor le dijo claramente que en esa ciudad tenía mucho pueblo, así que no desmayara, tenía que testificar con denuedo, con fuerza, con valentía, porque allí iba a levantar Dios un pueblo, una iglesia local. Y no sería una iglesia local exenta de problemas, como ninguna lo es, pero iba a usar a Pablo como instrumento para llevar a cabo esto. Pablo pasó 1 año y medio en aquella iglesia, en aquel lugar, en aquella ciudad, también predicando el Evangelio, enseñando en Corinto, de modo que esa iglesia se estableció, y de la cual tenemos en el Nuevo Testamento 2 epístolas, de las que parece 4 que Pablo escribió según los eruditos. A pesar de la oposición que la iglesia experimentó desde el exterior, de parte de los judíos, como he dicho, primeramente, y después del Imperio Romano, la iglesia de Corinto atravesó dificultades serias desde su interior. Y Pablo les escribe en parte para animarles y en parte para reprenderles, para corregir aquellas cosas que tuvieran que corregir a fin de orientar correctamente su vocación, ser fieles al Señor, dándoles la enseñanza precisa de que eran iglesia de Dios y como tal debían comportarse. Así que, como decía antes al principio, cada iglesia local, al igual que Corinto, nosotros, allá donde estemos, San Celoni, en Hospitalet, en Castellbó, en cualquier otro lugar, vamos a recibir enseñanzas de parte de la Escritura en cuanto a qué somos, qué formamos como iglesia, cuál es nuestra naturaleza. Y a raíz de esa comprensión vamos a entender muchas de las cosas que nos pasan y cómo debemos afrontarlas. Pablo enseñó a los corintios que la iglesia es un ente, es un órgano de una singularidad especial. Y Pablo lo hizo y les enseñó a través de figuras que ilustran la naturaleza, es decir, lo que es la iglesia, y también su propósito, ¿para qué está? Así que, mediante estas figuras que vamos a considerar en la primera carta de los Corintios, podremos entender qué es la iglesia y para qué está en este mundo, a fin de que los creyentes entiendan y ellos y entendamos nosotros también cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función de esta iglesia de la cual formamos parte todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Tal vez es cierto que entre nosotros y nos estén escuchando alguna persona que no sabe si pertenece a esta iglesia de la cual me refiero. Tal vez no es consciente de si es parte de este órgano que es la iglesia de Cristo. Bien, es el momento también de plantearlo. Solamente puede
puede ser parte de la Iglesia de Cristo? Aquel que ha puesto su fe en Él, aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, aquel que ha recibido perdón de sus pecados y ha sido recibido, adoptado en la familia de Dios como una criatura nueva. Así que sirva también este mensaje para lanzarte una invitación, un reto. Si aún no tienes conciencia de ser un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios, un miembro de la Iglesia de Cristo, el único acceso, la única puerta de acceso no es nacer en una determinada religión, llámese cristiana, no es nacer en una familia porque tus padres pueden ser cristianos o pueden ser miembros de una iglesia cristiana. Solamente se puede pertenecer a la Iglesia de Cristo poniendo tu fe individual en la persona de Cristo Jesús como tu Salvador. Y así te invitamos que lo hagas. Pero vamos a considerar lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3 acerca de esas imágenes que nos ilustran, nos muestran tanto la naturaleza como el propósito de la Iglesia. ¿Qué es y para qué está en la Iglesia? Leo en 1 Corintios capítulo 3 y vosotros lo podéis seguir en vuestras Biblias, en la versión Reina Valera que tengo aquí delante. Y los primeros 5 versículos del capítulo 3 nos dicen: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es pues Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vamos a hacer una parada en la lectura que después continuaremos. Pero fijaos cómo en esta lectura Pablo reprende a los creyentes corintios, a los cuales dice que no pudo hablar como creyentes maduros en Cristo, por ser carnales. Eran inmaduros y niños en Cristo Jesús. No duda acerca de su confesión de fe. Para Pablo son creyentes y hay que dejarlo claro, pero les amonesta acerca de su profesión de fe. La confesión de fe es aquello que creen, pero la profesión de fe tiene que ver con aquello que practican, con la conducta de aquellos que están en Cristo Jesús. La inmadurez, dejadme decir una cosa respecto a esto. No toda inmadurez es carnalidad, pero sí toda carnalidad es inmadurez, y os lo explico. Cuando somos niños, deseamos todos crecer y ser mayores, hacer las cosas que hacen los adultos, y todos queremos que el tiempo pase rápido para poder hacer lo que hacen los mayores. Bien, eso es normal, Nos gustaría que ese periodo de crecimiento pasara y se acelerara para llegar a ser adulto, ¿no? Yo recuerdo también cómo deseaba que me dejaran de tratar como un niño y me contaran con las cosas de mayores, con las cosas de los adultos. Pero necesitamos aprender y aplicar poco a poco lo que vamos aprendiendo, y entonces ese proceso es natural y es necesario a medida que también nuestro cuerpo físico, pero también nuestra mente y nuestras emociones van madurando, van creciendo. Es un proceso a todos los niveles. Pero si al acabar ese periodo de crecimiento de la adolescencia, como solemos decir, nuestra dieta sigue siendo la que teníamos cuando estábamos en la cuna o en el jardín de infancia a base de leche y papilla, podemos decir que hay un problema. Bien, es algo lo que estaba ocurriendo también en aquellos creyentes de la Iglesia. Debían también haber mostrado un crecimiento en ese periodo, pero todavía estaban necesitados de aprender las cosas más elementales, y eso indicaba que era una inmadurez malsana, era una inmadurez carnal. Bien, es cierto que puede haber personas entre nosotros que haga poco que han conocido al Señor, y es normal que haya muchas cosas que aún no hayan podido asimilar. Eso es algo completamente normal. Pero si llevas muchos años en la fe, llevas muchos años en el camino de la salvación, llevas muchos años asistiendo a una congregación, reuniéndote con regularidad, pero todavía estás luchando con aquellas cosas tan elementales de la vida
y tus problemas de conducta siguen siendo repetitivos, cuidado, tenemos que hacer un planteamiento. La inmadurez de los corintios no era debida a que llevaran poco tiempo en el Evangelio y aún no habían podido adquirir el conocimiento espiritual suficiente para madurar, para crecer, sino que era debido a su actitud y a su conducta, que era dirigida por una mentalidad puramente humana. Cuando en el versículo 3 les pregunta, habiendo estas divisiones entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres, vivís como hombres? Y aquí en el sentido de como hombre significa como un ser humano natural que no conoce a Dios. Por tanto, eso le llama Pablo una mente carnal. Otro aspecto de la carnalidad también es la falta de sintonía con Dios, que no permite o que impide escuchar su palabra. Cuando Dios habla, si nuestros sentidos no están bien entrenados en conocer la palabra de Dios, es como si Dios hablara a sordos y nos podemos volver sordos cuando endurecemos nuestro corazón y nuestro oído a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a lo que quiere corregir, a lo que quiere llevar a cabo. Si hacemos oídos duros, oídos sordos, podemos acabar siendo también unos creyentes carnales. Nuestra manera de pensar será más caracterizada con aquellos que no conocen a Dios que con aquellos que deben ser hijos de Dios. El versículo 2 que hemos leído nos presenta dos diferencias entre el creyente espiritual y el creyente carnal. Y básicamente estas dos diferencias están en su dieta y en su fruto. En su dieta, es decir, aquello de lo que se alimentan, y en su fruto, aquello que muestran en su conducta. De lo que nos alimentamos la mente y el corazón. Esa es lo que constituye nuestra dieta. Renovar nuestra mente de pensamientos, de ideas, de conceptos, es un proceso que debe llevarse a cabo en nuestra vida cada día. Es algo constante. En Hebreos capítulo 5 versículo 14, el autor de Hebreos también habla a personas que deberían haber progresado en su conocimiento espiritual y habla ya de vianda en contraste a leche. La vianda, es decir, la carne o el alimento sólido, el alimento consistente, requiere una cierta madurez, pero la leche es algo que puede tomar un cuerpo todavía infantil o inmaduro. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice allí en Hebreos 5:14. Para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que necesitamos preguntarnos, ¿cómo están nuestros sentidos de ejercitados? En el discernimiento del bien y del mal, en el discernimiento de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, en el discernimiento de aquello que es la voluntad de Dios y que deseas cumplir y llevar a cabo en tu vida porque quieres alegrar el corazón de aquel que te salvó, o por el contrario estás luchando solamente para agradarte a ti y agradar a tus propios deseos. Progresamos y vemos, ahora que tenemos un poco más claro el concepto de lo que entiende Pablo y explica Pablo que es una mentalidad carnal, aquella que mostraban los corintios o los creyentes de Corinto con sus divisiones, con sus separaciones entre unos y otros. No habían entendido cosas importantes que tienen que ver con la naturaleza y con el propósito de la Iglesia. Así que Pablo les tiene que recordar a través de unas 3 figuras que vamos a considerar. Hay algunas otras más que usa Pablo, pero en este capítulo vamos a encontrar estas 3 para recordarles lo que son y cómo deben actuar en Cristo Jesús. Fijaos, la primera la encontramos a partir del capítulo 3, versículo 5, hasta la primera parte del 9. Veréis que esa figura es la de la Iglesia como labranza de Dios. Dice así el texto. ¿Qué pues es Pablo o qué pues es Apolo? Pregunta en el 5, pero leo en el 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, termina el 9 antes de la última parte. Vosotros sois labranza de Dios. Fijaos, Pablo usa una ilustración tomada del mundo agrícola y viene a decir, la iglesia es como una labranza, un campo donde Dios está cultivando. Y aquí en esta figura nos presenta la acción de Dios precisamente dando el crecimiento en este cuerpo, en esta labranza. Y él se presenta a sí mismo junto con Apolo, otro de los colaboradores que Dios usó para también edificar la iglesia en Corinto, como colaboradores en parte de Dios en esa labranza, como obreros, como también a veces solemos llamar a las personas que trabajan en esta obra. Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento lo ha dado Dios, no es algo que ha producido ni Apolos, ni Pablo, ni ningún otro líder espiritual. Es Dios mismo. Y ese crecimiento que da Dios es tanto cuantitativo, tiene que ver con cantidad, como con cualidad, cualitativo. Los obreros que trabajan hacen su labor de cuidado, de servicio, pero no pueden producir el crecimiento en sí mismo. Eso es obra de Dios. Aunque Dios use hombres como Pablo, como Apolos, para plantar una obra, es el Padre el que tiene el derecho absoluto de propiedad, de modo que si no es una obra plantada por Dios, no tiene futuro. El mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 13, les enseña esto a sus discípulos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Solamente Dios es el que da el crecimiento. Y lo que no plante Dios no tiene futuro. En Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8, que es un contexto, como antes he citado, de Hebreos, en el cual también habla a creyentes que no han madurado como se esperaba de ellos, dice que la tierra bebe la lluvia y da el fruto. Y si es una tierra adecuada, si está preparada, entonces dará un fruto agradable, pero si no da el fruto esperado, es una tierra que solo puede recibir maldición y solamente sirve para ser quemada y tal vez a través de esas cenizas pueda volver a crecer entonces una labranza adecuada. Así que algo que nos enseña esta imagen de la iglesia como labranza de Dios es que la iglesia no crece como fruto de estrategias humanas, de metodologías científicas, sino por la acción de Dios Padre en ella. Y así recordamos como en Hechos capítulo 2, versículo 47, cuando nos entendemos aquel reportaje que da el escritor Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, de cómo crecía la iglesia de Jerusalén, cuando recibieron el Espíritu Santo y predicaban el Evangelio y se reunían y adoraban al Señor y profundizaban en las Escrituras y partían el pan en las casas, etc. Dice, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Así que es Dios Padre quien da el crecimiento, porque la iglesia es labranza de Dios. Pero continúa el apóstol Pablo y nos da una segunda imagen. Además de la labranza, dice al final del versículo 9, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Edificio de Dios. Y a continuación les hace una explicación de cómo funciona un edificio. Leo el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
¿Veis? Entonces, de nuevo, como ha pasado a otra imagen de la Iglesia en el sentido de ser un edificio de Dios. Es Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, donde también les dice: vosotros sois como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Así que también ese concepto Jesús lo transmitió a sus discípulos y también, por tanto, al apóstol Pablo. Somos un edificio formado por piedras vivas, fundados en el único fundamento que puede estar puesto, que es Cristo Jesús. Así que esta imagen tomada del mundo de la construcción, hemos pasado del mundo de la agricultura al mundo de la construcción, nos muestra la acción de Cristo. ¿Y qué nos presenta acerca de Cristo? Él es el único fundamento de la Iglesia, es el único fundamento. Nadie puede poner otro, como nos dice en el versículo 11. Podemos decir de manera clara y tajante: no hay otro camino de salvación, no hay otro medio, no hay otro plan que solo a través de Jesucristo. La fe en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, es el único fundamento firme, transmitido fielmente por los apóstoles y los profetas, según nos dice Efesios 2:19. De modo que tenemos la palabra de Cristo para ser edificados. Si alguno no tiene este fundamento, sencillamente no es de él, no es de Cristo. Y la casa de su vida está siendo edificada sobre la arena de sus propias ideas, de sus propios conceptos. Y tarde o temprano, la riada, las dificultades o el juicio de Dios convertirá esa casa en una ruina, como nos dice en Mateo capítulo 7. Solo la roca firme que es Cristo Jesús sirve de fundamento. Así que esta enseñanza de la Iglesia como edificio de Cristo nos muestra que solo hay un fundamento, el cual es Jesucristo. Ahora bien, ese fundamento es indispensable. Cristo es a la vez la piedra principal del ángulo, como nos dice 1 Pedro 2, 4 al 5. Es la principal piedra del ángulo. Y esa piedra que se ponía en el lugar clave del ángulo tenía una propiedad especial, y es que marcaba no solo la base sobre la cual era puesta el edificio, sino también la pauta de que toda piedra del edificio debía tener. De acuerdo a la alineación, a la forma, a la dirección, cada piedra que era incorporada en ese edificio seguía el patrón de la piedra angular. Jesucristo es la piedra viva y a la vez es el que transmite a las piedras que forman el resto del edificio, a los creyentes, esa vida, pero también ese carácter, esa forma. Si tú eres una piedra viva insertada en el edificio de Dios, tu patrón, mi patrón, es la persona de Cristo Jesús, es el carácter de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida como una piedra viva, conformándote a la piedra angular. La unión vital con Cristo, que se produce en el momento de la conversión, va seguido de un proceso de seguimiento en el que el carácter de esa piedra angular se va labrando en cada una de las piedras vivas, en ti y en mí, en ti y en mí. Aquí en 1 Corintios 10 nos dice que además de formar parte del edificio cuya piedra angular, cuyo fundamento es Cristo, cada uno debemos observar la manera en que sobreedificamos. Porque un edificio no solo consta de fundamentos, de cimientos, necesita también paredes, necesita también de estructura que vaya creciendo para poder habitar encima o en él. Y aquí nos habla de cuál ha de ser nuestra manera de construir. ¿Qué materiales empleamos? Pablo, usando la metáfora de los elementos que pueden caducar o los elementos que pueden permanecer en forma de elementos, madera, heno, hojarasca, que son elementos combustibles y que si se les aplica fuego quedan completamente destruidos. También encontramos otra imagen de los elementos que permanecen cuando nos habla de oro, plata o piedras preciosas como algo que es de gran valor y que a la vez permanece. Emplear materiales de categoría que no son la correspondiente nos puede llevar a la pérdida, a la caída, a ser salvos, como dice al final de este párrafo que hemos leído, pero así como por fuego.
Si quisiéramos ver una lista pormenorizada, no vamos a tener tiempo de entrar ahora, pero tal vez en otro día tengamos ocasión. Os recomiendo que leáis Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro 1, de 5 al 7, donde allí se nos habla de esos materiales que son oro, que son plata o piedras preciosas, que son valiosos y que son los que pueden resistir una construcción duradera y una construcción que merece la pena, algo que nos llama el Señor a hacer. El material combustible, aquella madera heno hojarasca, tiene que ver con todo lo que produce la carne. Las divisiones, como ocurría en el caso de los corintios, eran fruto precisamente de esas obras de la carne. Eran fruto de una manera de pensar infantil e inmadura y por tanto aquello no iba a prosperar en absoluto. Así que es importante replantearnos con qué materiales estamos construyendo, porque si son con los materiales que nos da la palabra, que nos da el Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de su palabra, que se reflejan en el carácter de Cristo, que produce como fruto el Espíritu Santo en nosotros, entonces son materiales que van a resistir, que va a valer la pena edificar, sobreedificar en el fundamento que es Cristo. En esta figura del edificio encontramos el propósito de Cristo de edificar su iglesia, como nos dice en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús, y lo está realizando actualmente. Ahora, fíjate, significa que si está Cristo edificando este edificio, esta iglesia, estamos en obras. No está todavía el edificio acabado, no está completado. Lo que ahora vemos no es definitivo. Tú puedes ver el edificio de tu iglesia local o de otras iglesias y tienes que darte cuenta que el edificio todavía no está acabado. A veces hay cosas que corregir, a veces hay fallos de construcción porque hemos empleado materiales incorrectos, a veces porque estamos construyendo no siguiendo los planos que tenemos en la palabra, sino de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades carnales. Y podemos sentirnos frustrados, desanimados, porque aún no muestra este edificio la belleza y la gloria que debe caracterizar al edificio de Dios. Pero paciencia, llegará el día de la inauguración. Nos habla Efesios capítulo 5, que un día Dios presentará a esta iglesia como una esposa donde no hay mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un día seremos presentados como la construcción más bella que haya podido realizarse en el universo. Ese día será glorioso. Aprendamos a ver en esperanza ese día, con realismo el día de hoy, y no frustrarnos, no exasperarnos por las cosas, porque Dios sigue actuando en nuestra vida. Dios sigue formando en tu vida, en mi vida, como piedras vivas, el carácter de la persona de Cristo, la piedra angular. Y seguro que no ha terminado. Seguro que hay cosas todavía que está trabajando en nosotros. Así que sigamos adelante. Somos el edificio de Dios. Contamos con el mejor fundamento. Contamos con la mejor guía. Necesitamos también de los mejores materiales. Y la última ilustración que usará Pablo en este capítulo 3 para hacer entender a los corintios cómo deben comportarse está también a partir del versículo 16. En 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Sois templo. Aquí no debemos confundir el templo de Dios con alguna otra ilustración como que es la iglesia, el templo de Dios, con el templo del Espíritu Santo, el cual es mencionado unos capítulos más adelante, capítulo 6, versículo 19 de Primera de Corintios. Allá está hablando del templo del Espíritu Santo como nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el lugar donde habita el Espíritu y debemos cuidarlo y reservarlo de pecar y de usarlo para la iniquidad, para el pecado. Pero aquí está hablando del templo de Dios en el sentido de todos los creyentes como lo forman y también cada iglesia local en particular. Se llama también este templo de Dios en 1 de Timoteo 3:15 la casa de Dios.
Pedro le llama en primera de Pedro 2:5 la casa espiritual. Todo lo que tiene que ver con el espíritu. Y la ilustración tiene que ver con la finalidad de la construcción. Es lo que nos quiere enseñar Pablo. ¿Cuál es la finalidad de este edificio, de este templo de Dios? Pues es ser habitado por Dios, por medio del Espíritu Santo. Dios, por medio del Espíritu Santo, habita el templo de Dios. Y por eso es un templo santo, es un templo sagrado. Y no debe ser ni contaminado, y mucho menos destruido o dividido, como parecía que estaba ocurriendo en Corinto. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia enfatiza algo muy importante, la dignidad de sus miembros. Si es el Espíritu Santo, significa que la santidad debe verse, mostrarse en todos los que forman ese edificio, como expresión del carácter de todos aquellos que forman parte del edificio. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, 1 de Timoteo 3:15. ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes comportarte? Se refiere a que tu comportamiento, Timoteo, como el de cada uno de nosotros, debe ser acorde con el Espíritu Santo que nos habita, que habita en este edificio. Cualquier atentado contra el templo de Dios, es decir, contra la Iglesia, atenta contra el mismo Espíritu que la habita. Y por eso lo hace tremendamente grave y peligroso, porque nos dice en el versículo 17, si alguno destruyere o intentare destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, santo es. La presencia de Dios en medio de los creyentes en Cristo otorga una dignidad especial, que se verá finalmente reflejada en aquella ciudad celestial de la cual nos habla en Apocalipsis 21. Esa ciudad celestial donde, fijaos, dice aquella escritura que ya no habrá templo físico, porque el templo es el Cordero y aquellos redimidos que forman el edificio de Dios. Interesante esta figura que recoge la escritura. El templo de Dios formado por la cabeza, que es Cristo Jesús, y el cuerpo, los miembros, cada uno en particular. Así formamos el templo, el lugar donde Dios habita. Que Dios se dé a conocer al universo a través de esta estructura santa que es la Iglesia, el edificio de Dios, el templo de Dios. Y fijaos cómo estas tres figuras de la Iglesia nos hablan también de la intervención de las tres personas divinas. El Padre, como aquel que da el crecimiento a su Iglesia. El Señor Jesucristo, que es su único fundamento, y el Espíritu Santo, que habita y le transmite el carácter a todo el edificio. La Iglesia, por tanto, es una comunidad singular, puesto que su naturaleza no parte de ninguna estructura humana, sino del diseño divino. Decía el escritor John Stott que la Iglesia es la única comunidad trinitaria del mundo, porque ha sido diseñada en la misma esencia de lo que es Dios. Y llegando al final de esta exposición, consideramos cuáles son las aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida en razón de lo que nos dice, cómo podían hacer y debían hacer los creyentes de Corinto? Como labranza de Dios, tengo que reconocer que Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento de su Iglesia. Porque Él solo merece la gloria y la gratitud, por tanto, por ello. No es algo personal, no es algo propio. Reconozco también aquellos que Dios ha levantado para edificar a su Iglesia, para alimentarla. Debo darles honor, debo darles la honra merecida, debo escuchar también su dirección y agradecerle a Dios. También que me pueda usar a mí para que otros conozcan y puedan tener conocimiento de ese Dios. Soy parte de la labranza de Dios. Dios dará el crecimiento. No debo quedarme estancado. Soy labranza de Dios. Pero también como edificio que somos de Dios, tenemos que recordar que estamos fundados sobre la base que es Jesucristo, como el único y suficiente Salvador. Que debo escuchar cada día su palabra para evitar construir en la arena de mis propias ideas humanas. Que formo parte del edificio como una piedra viva, que debo reflejar el carácter de Cristo Jesús.
que he de sobreedificar con materiales sólidos de los que me provee la palabra de Dios y mi relación vital, personal con Cristo. También debo recordar, como edificio de Dios, que todavía estamos en construcción, que aún no reflejamos toda la gloria que vamos a poder mostrar en su día. Por eso tengo que tener paciencia, porque Dios tiene paciencia también para trabajar en mi vida. Y finalmente, como templo de Dios, también soy santificado por la presencia del Espíritu de Dios. Tengo que tener cuidado cómo trato este edificio que es el templo, que es la iglesia, con el honor de quien la habita. Formo con mis hermanos el lugar donde Dios vive y le debemos adorar en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús en los evangelios, como es debido. Y tengo que impedir cualquier intento en cuanto a que este edificio sea dañado o sea destruido, empezando por mí. Si detecto algo que va a separar, que va a dividir, que va a enfrentar a los miembros o a mí con otros miembros de la iglesia, debo plantearme, ese es el objetivo de formar parte de este hermoso edificio de Dios en el que he sido insertado, este edificio que transmite la esencia de Dios. Ojalá que estas consideraciones nos ayuden a ver nuestra iglesia local, sea cual sea en la que Dios te haya puesto, como ese lugar que Dios hace crecer, que Dios fundamenta sobre Cristo Jesús, porque no hay otro fundamento posible, y que como templo lo habita y hace que todos seamos santos porque Él es santo. Que así sea nuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude, que Él nos bendiga y nos permita ese día glorioso, ver a esta iglesia de la cual formamos parte en todo su esplendor y digamos, Señor, merecía la pena lo que tú hiciste y diste por cada uno de nosotros. Ojalá que sea así. Y si aún no formas parte, como decía al principio, te invito a que entiendas que el propósito de Dios para tu vida es que llegues a formar parte, no de una iglesia, no de una religión, de aquellos redimidos por Cristo Jesús, fundamentados en la fe de Cristo Jesús, que heredarán las promesas, que heredarán la gloria que Dios tiene previsto para la eternidad. Que el Señor os bendiga y os guarde muchísimo.